Muy buenos días. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen por este live. Para nosotros es muy significativo que se hayan sumado a esta conferencia que realizaremos en marco de la campaña Mi Casa Común, Promesa del Amor de Dios, y de la semana de la Laudato Si, en la que el Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones de cuidado de la casa común, y además conmemoraremos 5 años de la publicación de la encíclica. Y hoy justamente nos encontramos aquí para la conferencia Ecología, Ritmo y Tiempo para la Vida, con el magíster Daniel Pérez Valencia, a quien saludo muy cordialmente. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muchas gracias, hermana, y muchas gracias a la Pastoral Social de la Diócesis de Asunción Río Negro por la invitación. Muy bien me encuentro. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios, bienvenido. Bueno, para comentarles a todos que Daniel es candidato a doctor en humanidades por la Universidad EAFIT, Medellín, Colombia, con el proyecto de tesis La naturaleza como sujeto de consideración moral. Además, magíster en filosofía en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, en Roma, Italia. Magíster en humanidades por la Universidad Católica de Oriente, Río Negro, Colombia. Actualmente es docente de cátedra en pregrado y posgrado de la Escuela de Filosofía, Teología y Humanidades en la Universidad Pontificia Bolivariana. Docente de cátedra de la Universidad CES, docente de posgrado de la Universidad Católica de Oriente. Nuevamente, Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación a la Pastoral Social y a la Diócesis de Asunción Río Negro. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están siguiendo a través de los diferentes medios, a través de las diferentes redes sociales. Hoy, pues, he preparado una conferencia que lleva como título Ecología, Ritmo y Tiempo para la Vida, en conmemoración de la Semana de la Laudato Si. De hecho, el 24 de mayo fue el día donde, pues, no se publica al mundo la Laudato Si, pero es el día donde se da a conocer que el Papa ha publicado una encíclica sobre eh, la ecología y la casa común. Bueno, entonces, para hablar de ecología, ritmo y tiempo para la vida, quisiera comenzar con un par de elementos o con una consideración muy sencilla. Y es que cuando nosotros miramos nuestra casa, nuestro planeta, a través de los instrumentos de los que tenemos en el espacio, pues lo que nos encontramos es que la Tierra, los seres vivos y la humanidad forman una única entidad. De hecho, hoy hablaré de la ecología integral que propone el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, concepto que después va a recorrer un evento que está de alguna manera inspirado en esta carta, y es el Sínodo Panamazónico, que desde el momento en que fue convocado, pasando por el Instrumentum Laboris, luego por el documento final del Sínodo y después por la carta, por la exhortación apostólica que se llama Exhortación Apostólica Posinodal, Querida Amazonía, está traspasada justamente por esta idea de una ecología integral. La Tierra, los seres vivos y la humanidad formamos una única entidad. Es decir, desde fuera, cuando nos miran, pues cuando nos miramos a nosotros mismos, no distinguimos a alguien en singular, simplemente vemos la tierra, y dentro de esta gran casa pues habitamos todos, seres vivos y humanidad, somos una única entidad. Para introducirnos en estas ideas sobre ecología, ritmo y tiempo para la vida, quiero plantear tres consideraciones iniciales. Primero, quiero invitarlos a que hagamos un repaso o un paseo por los ecosistemas del planeta, es decir, algunos ecosistemas del planeta, no todos porque son miles, el planeta es bellísimo, pero simplemente vamos a mirar el planeta desde tres perspectivas: un planeta verde, un planeta azul y un planeta vivo. Vamos a mirar los ecosistemas del planeta.
Luego quiero hacer una consideración deteniéndome en uno de esos espacios, que es la Panamazonía. Luego, la tercera consideración se encuentra relacionada con la sobrecarga de la tierra y posteriormente a estas consideraciones, entonces hablaré de la ecología integral, de las ideas de sostenibilidad, de los valores para este tiempo que están relacionados con los ritmos y los tiempos para la vida. Quiero entonces empezar por acá. Hablemos un poco de los ecosistemas del planeta. Y dentro de estos ecosistemas del planeta, que son muchos, quiero nombrar algunos y quiero simplemente recordarlos a la vista de todos que nos siguen por las diferentes redes sociales. Tenemos por una parte la noción de ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Porque es justamente el espacio que vamos a recorrer en este momento. Un ecosistema es un complejo dinámico de comunidades de plantas, de animales, de microorganismos y del medio ambiente no vivo que interactúan entre sí como una unidad funcional. Es decir, un ecosistema tiene muchos elementos, muchos seres en continua y permanente relación. Y los seres humanos somos parte del ecosistema. Aquí digamos que es una consideración que es bueno tener presente. A veces nosotros miramos la naturaleza como si no formáramos parte de ella. Nosotros como seres humanos no somos un ecosistema, nosotros somos parte de un gran sistema, de un ecosistema. Entonces, esto es un ecosistema y con esta idea, pues entonces hagamos un recorrido por algunos de los más bellos ecosistemas del planeta. No puede faltar una foto del oriente antioqueño. Aquí está el río Samaná, nuestro río Samaná, que corre hermoso a través de las montañas. Es un río para proteger, es un río para cuidar, es un tesoro estar cerca de este lugar. Comencemos entonces por estos ecosistemas del planeta y pensemos en esta idea, planeta verde. ¿Qué pensamos cuando viene a nuestra mente que el planeta es verde? Pues lo primero es que nos encontramos dentro de este planeta verde varios tipos de bosques. Uno de esos primeros bosques, de esos ecosistemas dentro de este planeta verde, son los bosques tropicales. Aquí tienen un ejemplo de lo que es un bosque tropical. Solamente quiero mostrarles y pasar para que recordemos y le demos una mirada a nuestra casa. Entonces, por una parte tenemos los bosques tropicales, pero también tenemos otro tipo de bosques, que son los bosques templados. Estos bosques templados son muy bonitos. Otro tipo de bosques que tenemos son la taiga o la aurora, la taiga. Ok, ahora sí está cargando. Muy bien. Otro tipo de bosques que tenemos al lado de los bosques templados, que de pronto ya este otro tipo de bosques pueden ser un poco más desconocidos para nosotros, es la taiga o el bosque boreal. Como pueden ver, ya este es un bosque mucho más lejano de los trópicos, ya se encuentra mucho más al norte y dentro de este tipo de ecosistemas, pues tenemos otro que es muy bonito, también de pronto un poco distante de nuestros ambientes tropicales, y es la tundra. La tundra es un suelo sin árboles, se encuentra sobre todo al norte del círculo polar ártico, son extensiones de tierra y roca desnuda con mantos de vegetación baja como musgos y líquenes, es decir, este es todo un paisaje que hace parte de los ecosistemas propios de este mundo verde. También dentro de estos ecosistemas nos encontramos los desiertos. A veces podríamos pensar que los desiertos son inertes por la característica árida que tienen, pero resulta que los desiertos también son ecosistemas. Allí también viven especies, allí también hay condiciones para que se dé una relación entre suelo, tierra, ambiente y vida. De hecho, dentro de esos desiertos, pues tenemos los más extensos, que son el desierto del Sahara, que se encuentra en el norte del África. También está el desierto de la península arábica, está el desierto del Atacama, aquí en Sudamérica, en Chile, el desierto de Namibia, que se encuentra entre Namibia, Angola y Sudáfrica.
están los desiertos del oeste de Estados Unidos que cubren California, Arizona, Nevada, Utah, Nuevo México, y está el desierto de Gobi, que es en China, que es el desierto que se encuentra en China y también comparte límites con Mongolia. Y finalmente, pues también Australia tiene sus propios desiertos. Todos estos elementos, aunque los desiertos no son tan verdes, forman parte de estos ecosistemas terrestres. Y hay otros ecosistemas dentro de este planeta verde que de alguna manera son muy sensibles y siguen siendo hermosos a la vista. Por ejemplo, las sabanas. Aquí tenemos un ejemplo de la sabana africana, pero también está la sabana de Bogotá. Las sabanas también son formas o tipos de ecosistemas. Otros ecosistemas, de pronto más pequeños, pero no de menor importancia, son los páramos. Y dentro de estos páramos, pues no podría faltar una imagen de nuestro páramo, el páramo de Sonsón, Nariño y Argelia. Un páramo bellísimo, un páramo para cuidar, un páramo sobre el que la protección ambiental debería extenderse de manera privilegiada, un páramo que es deseado por los codiciosos de la madera, por los del oro, por los que explotan recursos naturales, pero digamos que estas comunidades tienen la tarea de cuidar este ecosistema fabuloso que se encuentra al suroriente de Antioquia. Otros ecosistemas dentro de este planeta verde son los humedales. Son pequeños ecosistemas, son bastante frágiles. Incluso estos humedales son los más expuestos a ser exterminados por los grandes urbanizadores. De hecho, nuestras ciudades, la ciudad de Medellín, Río Negro, nuestros pueblos, continuamente se exponen debido a la expansión de la urbanización no ecológica a estar disecando permanentemente humedales que son necesarios y son importantes para los pequeños microecosistemas. Y pues por otro lado, también tenemos otros ecosistemas cuya característica pues están relacionados con este planeta y con el elemento más visible de nuestro planeta, y es el agua. Somos un planeta azul, y ligado a ese planeta azul pues tenemos los ríos, en torno y ligado a los ríos también y al planeta azul tenemos los mares, los grandes mares, el océano Atlántico, el océano Pacífico. Y dentro de estos mares, pues existen ecosistemas que son muy valiosos, por ejemplo, los arrecifes, donde se produce gran parte del oxígeno del planeta. También se encuentran los manglares, que si bien son árboles que tienen una característica, es de unas raíces muy extensas y muy fuertes debido a que se encuentran en ambientes bastante salinos, pues son ecosistemas fabulosos para cuidar, donde la vida es exuberante realmente. Y pues unidos a estos ecosistemas encontramos un planeta vivo. Y dentro de ese planeta vivo, pues nos encontramos los seres humanos que formamos parte del ecosistema. La Tierra no le pertenece al ser humano. Nosotros somos parte de la Tierra, una Tierra que hay que agradecer como regalo, pero que también tenemos que cuidar permanentemente porque somos los representantes conscientes. Nos ha tocado como ese privilegio de ser representantes conscientes de toda la comunidad biótica, pero en el fondo es una representación que hasta el momento no hemos realizado de la manera más adecuada. Esa era mi primera consideración, la consideración a una mirada a algunos ecosistemas que caracterizan este planeta verde, este planeta azul y este planeta vivo. La segunda consideración la coloco en torno a la Panamazonía. ¿Y por qué utilizo el concepto Panamazonía? Porque el concepto Panamazonía está relacionado con los 9 países que tienen el privilegio de tener territorios amazónicos. Entonces, la Gran Amazonía es un complejo de 8.129.057 kilómetros cuadrados, distribuidos entre 9 países, donde, por ejemplo, Bolivia tiene el 11% del territorio amazónico. Perú tiene el 13% del territorio amazónico. De hecho, es en Perú donde nace el gran río Amazonas, que caracteriza
este ecosistema. Ecuador tiene solo el 2% del territorio amazónico. Colombia tiene un privilegio de tener el 6% de todo ese territorio. Venezuela tiene el 1% y hay un 0.15, un 0.30 más o menos del territorio amazónico que se distribuye entre la Guyana, Surinam y la Guyana Francesa. Y el 67% del territorio amazónico pertenece a Brasil. Entonces, esta es la Panamazonía. En este mapa nosotros podemos ver la extensión de la selva amazónica, donde es atravesada en gran parte por un río que mide 6.762 kilómetros de largo. Es el gran río Amazonas. Tiene unos 390 pueblos indígenas. De esos pueblos indígenas, al menos unos 100 no han tenido contacto todavía con la civilización. Y nosotros debemos, que somos tan curiosos, deberíamos ocuparnos de no entrar en contacto con ellos para preservarlos. Y dentro de esos pueblos indígenas se habla más o menos unas 240 lenguas, es decir, hay una riqueza no solo lingüística, sino también cultural y de conexión con la tierra, que se encuentra en la Panamazonía. Ahora, la Panamazonía pues es amenazada, por eso de alguna manera uno de los ecos de la Laudato Si consistió en realizar un sínodo panamazónico, un sínodo donde todos los pueblos que tienen que ver con la Amazonía se fijaran su postura sobre cómo van a cuidar y cómo van a protegerse de las grandes multinacionales, de todos aquellos que quieren extraer sus recursos, de la producción agrícola e industrial, en fin, cómo se van a proteger para cuidar este ecosistema que es un tesoro para todo el planeta. Entonces, aquí viene una expresión y es que el bioma amazónico es muy codiciado a nivel mundial y es codiciado por mucha gente porque allí hay muchas riquezas, pero resulta que el bioma amazónico es extremadamente frágil. Fácilmente, si seguimos deforestando el Amazonas, no vamos a tener siquiera una sabana. Lo más probable es que tengamos un gran desierto, debido a que desde las expediciones de Humboldt existe un mito de que el Amazonas podría ser una despensa eh, alimentaria para la humanidad, pero no es así. El Amazonas puede generarse o convertirse fácilmente en un desierto si lo continuamos deforestando. Por eso es una selva que debe continuar intocable. Dentro de ese contexto, pues hay una exhortación muy bonita del Papa Francisco, que es la exhortación Querida Amazonía, donde el Papa expone 4 sueños a partir de lo que se realizó en el sínodo de la Panamazonía. Y expone, habla de un sueño social, habla de un sueño cultural, habla de un sueño ecológico y también habla de un sueño social. Y digamos que dentro de esa perspectiva, pues la Amazonía sigue siendo un bien codiciado, codiciado por la explotación minera, codiciado por los deforestadores. Además de eso, pues hay una amenaza permanente a las comunidades indígenas. Y en la actualidad, pues como uno hace referencia en este contexto a la situación de los ambientes amazónicos, no solo de Colombia, sino del Amazonas peruano, del Amazonas brasilero, de los Amazonas de cada país, donde el coronavirus pues sigue avanzando dentro de las comunidades amazónicas y pues esta pandemia no solo afecta al mundo occidental, sino que también puede afectar en profundidad a comunidades que se han mantenido distantes de alguna manera de lo que es el mundo occidental y que se han mantenido en sus ambientes más naturales. Entonces, esa es la segunda consideración, una mirada a la Amazonía. Primero una mirada al ecosistema del planeta, luego una mirada a la Panamazonía. Porque si vamos a hablar de ecología integral, pues lo primero que debemos establecer es, bueno, miremos el planeta, miremos qué es lo que vamos a cuidar, sobre qué ambientes es que vamos a trabajar. Y luego, pues una tercera consideración se encuentra en esta idea, la sobrecarga de la tierra. De hecho, esta imagen puede ser bastante diciente, es la tierra como la forma de una naranja y una mano exprimiendo el jugo de la tierra, porque pues de alguna manera nosotros hemos pensado que la tierra es una despensa de recursos infinitos e ilimitados y resulta que no es así. Los recursos de la tierra
son muy limitados y nuestras capacidades de consumo basadas en las ideas del deseo son bastante ilimitadas. Entonces, sobre la idea de la sobrecarga de la Tierra, quiero hablar de lo que significa el Overshoot Day, es decir, el día de la sobrecarga o los días de sobregiro de la Tierra. De hecho, si ustedes pueden buscar la página Global Footprint Network, es decir, red de la huella global, de lo que sería una huella ecológica, y van a encontrar unas ideas relacionadas con esta sobrecarga de la Tierra, es decir, cuando cada país, en qué fecha, en el 2020, ya consumió los recursos que debía haber consumido en un año. De hecho, uno de los que pasó esta línea y ya consumió los recursos que debería haber consumido en un año fue Chile. Chile, el 18 de mayo, justamente antier, según estos informes, consumió todos los recursos que debía haber consumido en un año. Pero también el 14 de mayo, por ejemplo, Francia e Italia consumieron los recursos que tenían para todo un año. El 16 de mayo, Reino Unido consumió los recursos que tenía para todo un año. Grecia, el 19 de mayo, consumió los recursos que tenía para todo un año. De hecho, aquí está Colombia. Colombia más o menos estará consumiendo los recursos que debería consumir en todo un año alrededor de junio y julio. ¿Sí? También, por ejemplo, países como que a veces consideramos tan ecológicos, por ejemplo, Bolivia, a la altura del 5 de julio, ya habrá consumido los recursos que deberían haberle alcanzado para todo un año. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere mostrar Global Footprint Network? Nos quiere mostrar que nuestro paso por el planeta implica una gran utilización de recursos que son necesarios para la vida humana, pero también son necesarios para otras especies, y el ritmo de gasto de esos recursos es tan acelerado que estamos superando la biocapacidad del planeta. No solamente la biocapacidad del planeta para regenerarse, sino también la biocapacidad del planeta para restaurarse él mismo. Entonces, digamos que esta consideración pues ya nos está diciendo que es necesario en términos ecológicos comenzar a vivir una vida más austera. La palabra austeridad, muchos le tienen miedo, algunos prefieren las ideas como el minimalismo, pero realmente hay que aprender a vivir con más poco, no solo para tener mayor libertad espiritual, sino también para tener menos apegos, que es mucho más saludable, pero sobre todo para cuidar esta casa, para cuidar el planeta, cuyos recursos son limitados y cuyos recursos no son solo para el ser humano, sino para todas las especies vivas que habitan o que tienen la fortuna de formar parte de esta gran sinfonía de lo que llamamos la vida. Por ejemplo, China, el 13 de junio ya habrá consumido todos los recursos que debería haber consumido en un año. En fin, se encuentra el informe por países, incluso hay un informe, hay una encuesta personal que uno puede realizar donde le preguntan, ¿usted cómo vive y cuántas tierras necesitaríamos si toda la sociedad humana viviera como usted vive? Me gustaría que hicieran el ensayo para que miren cuántas tierras se necesitarían si la gente viviera como cada uno de nosotros vive. Es una perspectiva. Entonces aquí tenemos tres consideraciones. Una mirada a los ecosistemas del planeta, una mirada a la Panamazonía, que es un bioma cercano a nosotros que está permanentemente amenazado y codiciado, y por otra parte, el fruto de la actividad humana sobre el planeta que continuamente va consumiendo los recursos de la Tierra. En el fondo, el ser humano se ha comportado con la Tierra como lo muestra esta imagen, de manera como un depredador y como un insaciable. Hay una expresión de Leonardo Boff en un texto que se llama Tendencia Suicida del año 2009, que dice, lo grave es que la lógica de este sistema se contrapone directamente a la lógica de la vida. La primera es lineal, se rige por la competencia, tiende a la uniformidad tecnológica, al monocultivo y a la acumulación privada. La vida,
es compleja, estimula la diversidad, las interdependencias, las complementariedades y refuerza la cooperación en busca del bien de todos. Es decir, que nuestro modelo de desarrollo es contrario al mismo dinamismo de la vida. Y lo más particular de este ciclo, de este ser humano que depreda los recursos del planeta y los depreda bajo la forma del consumo, es que se encuentra de alguna manera como consumidor bajo algo que se llama la psicodinámica del consumo. Hay un autor español que se llama Jordi Pillén. Hemos tenido la fortuna de tenerlo en el Oriente Antioqueño. Tiene varios textos muy bonitos: GPS, Global Personal Social, Nueva Crisis, textos muy valiosos en relación con la ecología. Y él tiene, dentro del texto GPS, Global Personal Social, tiene algo que se llama la psicodinámica del consumo, y es que detrás de un consumidor excesivo, lo que hay es una gran insatisfacción acompañada de vacío interior y de mucha ansiedad. Y ese ciclo de consumo, insatisfacción, vacío interior y ansiedad se repite múltiples veces. Es decir, llevan una vida cíclica dentro de la insatisfacción, el vacío interior y la ansiedad, que muchas veces también es cansada por las grandes plataformas publicitarias que nos invitan a comprar lo que no necesitamos, donde esos aspectos o elementos que no necesitamos en el fondo representan un gran pellizco al planeta. Entonces, digamos que ese sistema en el que nosotros nos movemos, porque no hay nadie que se encuentre fuera de ese sistema, pues implica que de alguna manera hemos llevado el ritmo de esta psicodinámica del consumo, donde detrás de esto lo que hacemos es llenarnos de cosas, pero como donde necesitamos cosas no es adentro, pues donde adentro no podemos meter cosas, es adentro donde estamos vacíos, debido a que afuera pues hay muchas cosas. Como decía Víctor Frank, eh, la mayor parte de la gente tiene muchas cosas con que vivir, pero la mayor parte de las veces carece de un porqué para vivir. Y ese porqué pues no se compra, ese porqué no se inventa de la noche a la mañana. Digamos que nosotros tenemos que comenzar a salir de estos ciclos, de ese ciclo consumo, insatisfacción, vacío interior y ansiedad. Dentro de este contexto y dentro de estas consideraciones, entonces, quiero plantear esta idea que ya es justamente parte de la propuesta que realiza el Papa Francisco, y es la idea de la ecología integral. Cuando hablamos de ecología integral, pues, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a una idea muy sencilla que es expuesta por el Papa Francisco en la Laudato Si, en el numeral 92. Y es que para entender una ecología integral, primero debo entender la interrelacionalidad de todo. De hecho, el número 92 dice: todo está relacionado con todo, ¿sí? Y todos nosotros, tanto seres humanos como seres vivos, como todo lo que hay en el planeta, caminamos juntos como hermanos y hermanas en una peregrinación maravillosa, ¿sí? Que nos une con tierno cariño y afecto al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra. Entonces, la ecología integral comienza por una conciencia de la interrelación. Nosotros, pues, tenemos grandes énfasis en las individualidades, y a veces, dentro de la perspectiva de la libertad occidental, hemos pensado que ser libre implica carecer de vínculos. Y lo que hemos hecho es exaltar un sujeto individualista bajo una idea de que es libre, pero en el fondo lo que hemos exaltado es un sujeto eh, que no tiene vínculos. Y esa carencia de vínculos, en el fondo, pues lo hace miope para entender la interrelacionalidad. Es decir, no solamente como seres humanos, sino como seres que formamos parte de una gran cadena biótica, pues dependemos los unos de los otros. Entonces, este es el primer concepto de la ecología integral: entender que todo está relacionado con todo. El segundo elemento o el segundo concepto propio de la ecología integral es entender que
no hay solo una ecología, es decir, no existe solo la ecología ambiental, sino que hay varias ecologías que tienen que ir en conjunto para que podamos entender lo que significa el sistema en general. Hay una ecología ambiental, hay una ecología social, hay una ecología política, hay una ecología mental, hay una ecología de la vida cotidiana y también hay una ecología espiritual. Entonces, ecología integral implica justamente eso, integrar, valga la redundancia, todos estos elementos que antes realizábamos por separado. Si seguimos actuando de manera fragmentada al mirar el planeta, entonces no nos vamos a poner de acuerdo en la manera como nos vamos a salvar a nosotros, porque en el fondo el planeta puede vivir sin nosotros por millones de años más, pero nosotros hasta el momento no podemos vivir sin el planeta. Entonces, digamos que la ecología integral tiene este segundo elemento, es necesario unir esa ecología ambiental, social, política, mental, cotidiana y espiritual. Un tercer elemento es que el ser humano tiene que considerarse como parte de la naturaleza. Hablamos como si no formáramos parte de la naturaleza. Y en eso hay que corregir nuestros lenguajes. El ser humano es parte de la naturaleza y la misión nuestra es cuidar esta gran casa, debido a que nosotros somos el frater, es decir, somos el hermano de todos, pero no solamente del otro que es como yo, con el cual tenemos a veces muchas diferencias y nos cuesta vivir en común. También somos el hermano del sol, de la luna, de los vientos, de los ríos, de los animales. Hay que vivir como hermanos. Hay un texto muy bonito de Jorge Reisman que se llama Todos los animales somos hermanos. De alguna manera, pues resalta lo que implica que todos debemos vivir fraternalmente dentro de esta única casa que es la tierra. Ahora, ¿cuál es de alguna manera el problema para unir o vincularnos a la idea de la ecología integral? El problema principal se encuentra como en una constitución propia de nosotros, los seres humanos, y es que un ser humano tiende a autoafirmarse de manera individual, ¿cierto? Pero por otro lado, también necesita integrarse en un todo que es mayor. Recuerden, esto es una expresión muy aristotélica, y es que fuera de la polis, es decir, fuera de la ciudad, solo viven los dioses y las bestias. Los seres humanos vivimos en comunidades, somos gregarios, somos solidarios en la comunidad y pues de alguna manera dentro de esa comunidad queremos autoafirmarnos de manera individual, que es algo necesario porque es un proceso identitario personal, pero también necesitamos integrarnos a un todo mayor, que es la sociedad a la que pertenecemos y el planeta que hace posible el sistema social. Ahora, digamos que si una persona no se autoafirma, pues entonces vulnera su propia estructura y podría desaparecer, ¿cierto? Por otro lado, si una persona no se integra en un todo mayor, corta lo que es la fuente de su energía. Y el no estar integrado en un todo mayor, pues nos hace más débiles y también nos puede llevar a desaparecer. Entonces, aquí viene una tarea. Nosotros tenemos que equilibrar, si hablamos de una ecología integral, estas dos tendencias. Es decir, la posibilidad de autoafirmarnos, pero también la posibilidad de estar permanentemente vinculados a un todo mayor que permite justamente mi libertad, que permite justamente mi vida social. Entonces, no podemos perder de vista estos dos elementos. Ahora, ¿qué pasa cuando prima uno de los dos? Cuando nos desbocamos solamente por la autoafirmación de manera individual, pues va a primar el individualismo y la sociedad se fragmenta. Y por tanto, en torno a los intereses individuales, vamos a someter los recursos del planeta, vamos a someter los recursos propios de las sociedades democráticas. Ahora, ¿qué pasa si decidimos irnos solamente a integrarnos en un todo mayor? Pues vamos a caer en un colectivismo homogeneizante donde pues también de alguna manera se podrían atentar contra las mismas libertades.
Entonces, digamos que nosotros nos encontramos como en esta condición. Ecología integral es pararse uno en el justo medio entre la afirmación personal y el vínculo permanente a un todo mayor. Hay un concepto que es propio de la teoría de sistemas, que dice, cuando habla de las características de los sistemas complejos, donde dice que un miembro del sistema generalmente desconoce cómo funciona el sistema en su totalidad. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema económico, todos nosotros somos agentes económicos, porque compramos, porque vendemos, porque realizamos desde las transacciones más básicas hasta de pronto prestar algún dinero y cobrar algún interés. Pero eso no implica que conozcamos cómo funciona el sistema económico en general. En el fondo sentimos efectos de ese sistema, pero desconocemos cómo funciona el sistema en general. Entonces, aquí hay una cuestión dentro de la ecología integral y es que no podemos actuar desconociendo el funcionamiento del sistema en general, porque decía Manfred Max Neef, y es que el único sistema verdadero del planeta es la biosfera. Todos los demás son subsistemas. El sistema político no es ningún sistema, es solo un subsistema que es posible gracias a que existe una comunidad democrática que lo sostiene o a que existe una comunidad que le permite estar. El sistema económico es posible porque existe un planeta del cual provienen los recursos. Entonces, digamos que esos son solo subsistemas que al darle la categoría como de grandes sistemas, pues en el fondo lo que hacen es ocultarnos el verdadero sistema, que es el sistema vivo, el sistema tierra que está detrás. Entonces, no podemos vivir desconociendo la totalidad del sistema como individuos que no tienen vínculos. Es necesario, sí, autoafirmarnos individualmente, pero mantener una conexión con un todo mayor, que no solo es el todo social, sino también que es el todo planetario, planetario en términos de tierra viva. Ahora, dentro de esta perspectiva, pues es muy común que se violenten los ritmos de la naturaleza, ¿sí? Cuando exaltamos solamente nuestras condiciones individuales y nuestra condición antropocéntrica, pues entonces lo que hacemos es determinar que todo lo que hay a nuestro alrededor está puesto para nuestro único servicio. Y cuando pensamos eso, pues en el fondo comenzamos a violentar los ritmos del mundo natural, ¿sí? De hecho, nuestra crisis ecológica tiene que ver con un problema de ritmo y de violentación de los tiempos de la naturaleza. Y de violencia contra los tiempos de la naturaleza, perdón por la expresión mal utilizada. Violencia contra los tiempos de la naturaleza y al mismo tiempo aumento de los ritmos humanos, donde ese aumento de ritmo, pues en el fondo lo que hace es generar daño en el ambiente natural. El primer ritmo que nosotros violentamos es el ritmo del cuerpo, ¿sí? Algo tan cotidiano, ¿sí? Que los ritmos del cuerpo son los ritmos del desarrollo, son los ritmos de la madurez, son los ritmos de la reproducción, son los ritmos de la crianza, pero también es el ritmo del envejecimiento, incluso hasta la muerte. Pero nosotros violentamos esos ritmos. Recuerden que nosotros tenemos un reloj de biorritmo que se llama núcleo supraquiasmático, que se encuentra en el hipotálamo cerebral. Y eso hace que nosotros tengamos ritmos biológicos circadianos, que son el tiempo del sueño, el tiempo de la generación de hormonas, el tiempo de la restauración celular. Y pues de alguna manera nosotros permanentemente estamos violentando esos ritmos. Uno de los ritmos que más violentamos es el ritmo, por ejemplo, del sueño, que durante estos tiempos de pandemia para muchas personas se ha visto afectado debido al estrés, debido a la ansiedad, debido a la incertidumbre con la que puede aparecer el futuro. Un segundo tiempo que normalmente violentamos es el tiempo de la naturaleza. Por ejemplo, el ciclo de las estaciones. Las estaciones en los países de 4 estaciones pues tienen unos ritmos específicos. Son los ritmos también anuales de los animales migratorios. Cuando nosotros alteramos el planeta y alteramos el clima planetario, por ejemplo, como el caso del cambio climático, los animales migratorios pues migran en los tiempos que no son, ¿sí? También es el tiempo de las oscilaciones de las presas y los predadores. Es el tiempo de la evolución biológica, que es bastante lenta. Nosotros siempre estamos violentando los tiempos de la naturaleza. Otros tiempos que son violentados fuertemente son los tiempos de la vida social. El tiempo para jugar, el tiempo para el encuentro con el otro,
el tiempo para la socialización, el tiempo para la vida familiar. Se supondría que un tiempo de pandemia debería mostrar la fortaleza en general de todas nuestras familias, pero lo que nos ha mostrado es que las personas habían construido muchas cosas en la calle, pero no habían construido un hogar. Y por eso cuando la pandemia nos obligó a ir al hogar, nos dimos cuenta que no nos conocíamos, nos dimos cuenta que en el fondo no convivíamos, nos dimos cuenta que los momentos fragmentarios compartidos en diferentes momentos no llevaron a que generáramos armonía, y por eso los aumentos y los índices de violencia intrafamiliar tan bárbaros que están reportándose diariamente obedecen a eso, que muchos cuando fueron a su casa no encontraron un hogar, sino que encontraron un ambiente donde eran unos totales desconocidos, porque habíamos pensado que lo que se construye fuera es lo mejor. Con las amistades nos vemos fuera, nos vemos en otros ambientes, pero no habíamos construido la casa. Entonces, ¿por qué? Porque sencillamente no teníamos tiempo, ¿sí? Llegamos a la casa, nos cambiábamos o nos íbamos, o llegamos a la casa a ver televisión, a hacer unas actividades, pero no a construir vida familiar. Tiempo para la actividad cultural. Las actividades culturales son muy importantes, sobre todo para tener un concepto estético de la vida, para tener una idea de lo bello que exalta el espíritu. Y también otro elemento que necesita tiempo es la misma acción política. Para hacer política se necesita tiempo, no solamente estar conectado a Internet, se necesita conexión y relación con las comunidades, y esto implica tiempo. Y hay un cuarto tiempo, que es el tiempo del sistema industrial y financiero. Este tiempo va a un ritmo muy distinto del tiempo del cuerpo humano, del tiempo de la vida social y del tiempo de la naturaleza. Es un trabajo, es un tiempo lineal, es un tiempo homogéneo, es un tiempo abstracto que se mueve por el reloj. De hecho, cuando los relojes solo tenían una sola manecilla, pues las personas en el fondo necesitaban saber de pronto cuál era la hora exacta, pero después cuando la vida se va haciendo más rápida, aparece la manecilla del minutero, porque también necesitamos ser conscientes del minuto. Luego aparece la manecilla del segundero, porque necesitamos ser conscientes del segundo. Y hoy tenemos el cronómetro, porque una carrera de Fórmula 1 se puede perder no por un segundo, sino por milésimas de segundo. Entonces, vivimos en un proceso de rapidación permanente que lo que hace es hacernos mucho más ansiosos, debido a que el cuerpo humano, como parte de la naturaleza que es, necesita y tiene un propio ritmo que no se puede violentar. Entonces, este tiempo del sistema industrial y financiero, que es altamente veloz, pues ha llevado incluso a la desaparición de temporalidades tradicionales como la noche, como el día, como el tiempo laborable, como el tiempo festivo, porque en el fondo es un tiempo que lo homogeniza todo y no distingue ni lo profano de lo sagrado, no distingue los tiempos de fiesta de los de no, y lo que pues ha generado es en el fondo un descalabro en la misma vida de las personas. En el fondo, pues todo esto plantea que tenemos un gran problema con la duración. Nos encanta el corto plazo porque nos gusta la velocidad, pero esa velocidad tiene un precio en torno a lo que significa el mundo natural. Los tiempos largos de la biosfera chocan contra los tiempos de las acciones humanas, debido a que nosotros queremos ir rápido, pero la naturaleza es más lenta. Y quiero poner 4 ejemplos de lo que significan, implican esos choques temporales entre los tiempos del sistema industrial y financiero y global con los tiempos de la naturaleza. El primer ejemplo lo encontramos en los combustibles fósiles. Durante 300 millones de años, el carbono atmosférico fue capturado en los combustibles fósiles como el carbón, como el petróleo, como el gas. Pero nuestra sociedad industrial lo ha devuelto a la atmósfera al menos en un 70% en menos de 150 años, ¿sí? Porque la revolución industrial, realmente el siglo XX es el siglo donde más combustibles fósiles hemos consumido. Y pues digamos que no solo 150 años, bastaron 100 años para que devolviéramos casi el 70% del carbono que la Tierra misma tardó 300 millones en capturarlo bajo el subsuelo, en el subsuelo. Entonces, ese es un primer choque temporal. Nuestro ritmo de utilización de energía
en el fondo pues es contrario a la capacidad que tiene el planeta para volverlo a capturar. Por otro lado, otro ambiente que se ha afectado debido a la velocidad de nosotros es la biodiversidad. La pesca industrial, por ejemplo, ha llevado a la desaparición de especies importantes, por ejemplo, para la nutrición humana. Pero es porque el exceso hace que la naturaleza no pueda de alguna manera recuperarse, que no haya justamente, no haya como ese equilibrio entre predadores y presas. Y de alguna manera, pues, si nosotros comprometemos la biodiversidad del planeta, pues en el fondo estamos comprometiendo lo que es el seguro de vida de la vida. Porque entre más biodiversidad haya, es más probable y más posible que la vida pueda permanecer en el planeta durante muchos años más. Pero si la vamos extinguiendo, la presencia de menos especies y de especies cada vez más vulnerables a los cambios, pues va a hacer que la vida no sea biodiversa en el futuro. Y por otro lado, pues la pérdida de las especies, pues lleva a la pérdida de la diversidad genética, que es uno de los grandes tesoros de la vida. Entonces, ese es un segundo ejemplo de cómo nuestros ritmos chocan directamente con los campos que están relacionados con la vida. Un tercer ejemplo de los choques temporales lo encontramos en este aspecto, y es que tanto los ríos como los mares, como los lagos, como los estuarios, tienen cierta capacidad de autodepuración, ¿sí? Pero el ritmo con el que nosotros los saturamos de desechos y los colmamos de desechos, pues lleva a que esa saturación permanente sea superior a la capacidad que ellos tienen para autodepurarse y por lo tanto aparezcan altamente contaminados debido al nivel de sustancias que nosotros vertimos y la velocidad con la que lo hacemos. Entonces, no solamente nosotros no somos cuidadosos con los desechos, sino que los vertimos y el planeta mismo pues queda altamente comprometido. Y el cuarto ejemplo de nuestro choque con el sistema y los tiempos del planeta es este. Es que el proceso físico-químico, biológico de formación del suelo fértil es mucho más lento que la destrucción del mismo. Es decir, el suelo fértil se ha formado durante cientos de años y miles de años, pero realmente digamos que en el fondo puede ser destruido. Nosotros, de hecho, hay muchos lugares estériles en el planeta que antes fueron altamente productivos, y es porque justamente la capa fértil de la Tierra se va a los ríos y con los ríos se va al mar. Entonces, lo que vamos generando son ambientes muy poco productivos, debido también al avance y a las malas prácticas agrícolas. Entonces, esos son 4 ejemplos de cómo nuestros ritmos cotidianos chocan contra las capacidades naturales que tiene el planeta para autodepurarse, para autorregenerarse. Digamos que hay una expresión que podría como cerrar este espacio, y es que en el periodo moderno no tenemos una historia comprensiva del mundo, pero sí tenemos en el momento actual un modo distorsionado de presencia humana sobre la Tierra. En el fondo no hemos entendido lo que significa vivir y compartir la casa, una casa que es para todos. Ahora, en este campo, pues hay que comenzar a pensar, bueno, ideas de sostenibilidad, pero digamos que tenemos que distanciarnos de una sostenibilidad antropocéntrica, que es la que les voy a presentar en un momento. Dentro de estas ideas de sostenibilidad, pues digamos que hay un mapa clásico de las relaciones que establece la sostenibilidad. Y ese mapa clásico, pues, se muestra a partir de la relación que debe haber entre la sociedad y la economía, donde debe primar la equidad, de la relación que debe existir entre la economía y el ambiente, donde debe primar la viabilidad. Recuerden que el ambiente es el que soporta el sistema económico. De la relación que tiene que existir entre la sociedad y el medio ambiente, donde tiene que existir soportabilidad, que el ambiente pueda soportar la carga humana, en fin, y también al mismo tiempo
los recursos que se necesitan o los bienes naturales que se necesitan. Esta es como la carta o el mapa clásico de la sostenibilidad, un mapa que en el fondo pues, nos puede generar una idea para mí un poco inadecuada de lo que debe ser el mundo sostenible, porque de alguna manera esto es pensando solamente en el sujeto que está en el centro, y el único que hasta el momento tiene la condición de sujeto es el ser humano. Bueno, condición que se ha comenzado, que ha ido más allá de las fronteras naturales del ser humano y ya se le atribuye a algunos ríos, por ejemplo al río Wanganui en Nueva Zelanda, es un río que por allá con el 2012, 2013 fue declarado sujeto de derechos, al río Atrato que también fue declarado sujeto de derechos, en fin. Pero aquí viene un elemento por comenzar digamos, como a reflexionar, y es que si vamos a hablar de sostenibilidad, no solamente hay que hablar de una relación entre sociedad, economía y medio ambiente, y en eso es hablar de viabilidad, soportabilidad y equidad. También es necesario entrar en la dinámica de unos nuevos lenguajes. Es decir, hay que también cambiar el lenguaje y establecer unas nuevas perspectivas de esos lenguajes para poder entrar en una sociedad más sostenible. Hay que tener un discurso más sostenible. Bueno, pero no solamente discurso, porque hasta ahora, pues ustedes me dirán, hemos tenido muchos discursos de sostenibilidad, pero no hemos desarrollado sostenibilidad. Para desarrollar sostenibilidad, pues es importante comenzar a ser coherentes con los discursos y hay que comenzar a hablar menos de competencia y más de cooperación. Hay que comenzar a hablar menos de diferencias y enfatizar más lo que tenemos en común. Hay que comenzar a hablar de oportunidades conjuntas, oportunidades para todos. Hay que comenzar a operar, bueno, esto lo hemos hecho, pero se operan los discursos, pero no en la práctica, operar conceptos como equidad, solidaridad, justicia, que son conceptos clásicos que siempre estamos, digámoslo así, reclamando, pero es porque no los hemos desarrollado realmente, ¿sí? Tenemos una justicia teórica, una equidad teórica, unas ideas sobre solidaridad, es necesario implementarlas. Por eso hay que hablar de desarrollar sostenibilidad, que es la tarea que tenemos en este momento, no solamente el discurso, pero el lenguaje también nos ayuda. Necesitamos hablar de desarrollo dentro de los límites. Si el planeta es limitado, pues es imposible pensar que la economía puede crecer ilimitadamente, debido a que la economía es un subsistema. Es impensable que la sociedad pueda crecer ilimitadamente, porque también es un subsistema. Entonces, tenemos que comenzar a operar conceptos como diversidad, volver a que el motor de la vida humana sean las necesidades humanas reales y no el consumo, porque el consumo está basado en la legislación del deseo y el deseo es ilimitado, el deseo es insaciable, pero las necesidades humanas reales sí son saciables. Y de alguna manera, pues había que comenzar a equilibrar este concepto. Hay que dejar de hablar de una economía especulativa y comenzar a hablar de una economía real. Una economía real es la que se basa en necesidades reales de las personas, ¿sí? Hay que comenzar a hablar de la conservación de los recursos en vez de estar pensando en cómo nos los vamos a gastar. Hay que comenzar a hablar de bienestar y de servicio y bajarle, eh, y bajarle con el calor a las discusiones sobre el dinero y el poder. Hay que comenzar a hablar de alianzas y hay que comenzar a hablar, o más bien seguir hablando más de desarrollo humano y no tanto de riqueza. Alguien podría decirme, pero es que usted es enemigo de la riqueza. No, no soy enemigo de la riqueza. En este caso, lo que nosotros debemos aprender es a utilizar la riqueza, sobre todo una riqueza que está concentrada en unos lugares específicos del planeta, en un porcentaje muy bajo de la población, que deja sin conexión y sin viabilidad a muchas otras personas. Ahora, dentro de esas ideas de lo que es desarrollo sostenible, hay un concepto, una idea que ha hecho carrera debido a que es la definición que prima a partir de 1987 en algo que se llama el informe Brundtland, que es el informe que se creó o se generó para las Naciones Unidas con motivo de lo que fue
la Cumbre de la Tierra de 1972, que es la Cumbre de Estocolmo. Entonces, ese concepto de sostenibilidad que se presentó en el informe Brundtland y que después va a hacer escala en diferentes cumbres de la Tierra, es bonito, pero es insuficiente. Debido a que aquí se entiende que el desarrollo sostenible es aquel que atiende las necesidades de las generaciones actuales humanas, sin comprometer la capacidad de generación de las generaciones futuras para atender sus necesidades y aspiraciones. Es decir, Brundtland entiende que el desarrollo sostenible es un uso racional de los recursos naturales solo para las necesidades humanas presentes y para que las comunidades o las futuras generaciones también puedan desarrollar sus aspiraciones. Esa es una idea estrictamente antropocéntrica, es decir, el planeta es nuestro y nosotros pues lo utilizamos para ello. Sin embargo, pues estamos lejos de alcanzar la sostenibilidad para la especie humana incluso, debido a que pues las cifras no mienten. Si ustedes se fijan, cuántas personas no tienen hoy agua potable, aún más ni siquiera tienen agua. ¿Cuántas personas hoy no tienen pan? ¿Cuántas personas no tienen alimentos? Pues nos quedaríamos asombrados sobre las cifras que se pueden dar. Hay más gente con celular que personas con alimentación sana. Entonces, digamos que de alguna manera, pues esto lo que nos inserta es en una idea bonita, pero que no se ha podido lograr una estabilidad en este sentido. Y por otro lado, sí tiene un elemento muy bonito y es la idea de generaciones futuras. Nosotros no podemos seguir viviendo como si fuésemos los únicos en el planeta. Nosotros solamente somos un momento de la vida de este planeta, que puede durar 70, 80 años, 30 años, ¿cuánto? Pero aquí van a seguir otras generaciones y van a seguir otras comunidades de la vida. Y nosotros debemos pensar de manera responsable en cómo vamos a permitir que las comunidades del futuro pues tengan un ambiente sano, o tengan un aire limpio, o tengan ríos limpios y tengan recursos para también poder llevar a cabo sus aspiraciones. Si no, vamos a limitarlo mucho. Ahora, esta definición, pues, de alguna manera hay que complementarla, porque es fuertemente antropocéntrica y nos puede llevar a olvidar, y es que la Tierra no es del ser humano, sino que es para toda la comunidad biótica que está establecida en este planeta. Y por eso hay un texto de Leonardo Bock sobre la sostenibilidad, donde hay una definición de la sostenibilidad que a mí me gusta mucho. Y es que él dice, mire, para hablar de sostenibilidad, primero tenemos que entrar en el camino de mantener las condiciones energéticas, informacionales, físico-químicas que hacen sostenibles a todos los seres, a la tierra viva y a la comunidad humana. Es decir, no es la sostenibilidad solo del ser humano, sino también la sostenibilidad de todas las especies que forman parte de este planeta, ¿cierto? Y la idea es que puedan continuar existiendo y puedan continuar existiendo bien. Además, tiene un segundo elemento de definición de sostenibilidad de Boff, y es que la sostenibilidad implica también atender las necesidades de la generación presente y tener muy presente los derechos de las generaciones del futuro, generaciones que aún no existen. ¿Cuáles son los derechos de las generaciones del futuro? Pues primero el derecho a un ambiente sano, segundo el derecho a la transmisión cultural y el tercero es el derecho a tener opciones, porque es muy probable que nuestro estilo de vida presente le quite opciones a las generaciones futuras. Eso es algo que nosotros también debemos pensar. Y el tercer elemento es que hay que hacer que la diversidad se enriquezca más. Y hay que fomentar la regeneración, hay que fomentar la reproducción, hay que fomentar la ecoevolución. Esto es lo que implica que se complementen esas ideas de unas definiciones de sostenibilidad estrictamente antropocéntricas, basadas solo en el ser humano. Y cuando se mira el ambiente, se mira como algo que está por allá distante, lo que está después del cerco de mi casa. Entonces, digamos que dentro del concepto de sostenibilidad, algo que nos puede dar a nosotros desde una perspectiva como consumidores,
como personas que continuamente también operamos recursos, es tener una doble mirada. Y esa doble mirada parte de este hecho, y es que, primero, nosotros dentro de esta mirada sostenible debemos hacernos más conscientes del ciclo de vida de nuestras actuaciones y de las cosas que comprometemos en las actuaciones. Ciclo de vida. Es decir, cuánto dura un plástico si yo lo dejo tirado en una manga y nadie lo recoge. ¿Sí? ¿Qué afecta? Eso se llama pensar en el ciclo de vida de las actuaciones y las cosas. Y el segundo elemento es ser consciente de los impactos sinérgicos de mis actuaciones y de mis cosas. ¿Por qué razón? Porque es que aquí nosotros tenemos que tener más perspectiva en este respecto. Tenemos que ser más proyectivos. Nuestro estilo de vida hacia el futuro será mucho más insostenible de lo que es hoy. Y por eso debemos tener presente esta doble mirada para hacer un mundo más sostenible, sobre el ciclo de vida de las actuaciones y las cosas, y sobre los impactos que estas actuaciones y cosas tienen sobre todos los ecosistemas del planeta. Hay una expresión de Martin Luther King que a mí me parece muy valiosa, y es esta: necesitamos una revolución radical de los valores. Tenemos que iniciar rápidamente el paso de una sociedad orientada a las cosas a una sociedad orientada a las personas. Una verdadera revolución de los valores pronto nos hará cuestionar la bondad y la justicia de muchas de nuestras políticas pasadas y presentes. 1967. ¿Sí? Un discurso de Martin Luther King del 4 de abril en Nueva York. Nos está diciendo, miren, revolución de los valores, donde la sociedad, estamos hablando de hace casi 60 años, ya necesitaba comenzar a pensar más en los valores que en las cosas y centrarse más en las personas que en las cosas. Porque aquí viene un elemento que es trabajado por la encíclica Laudato Si, y es que la degradación del planeta y el empobrecimiento de las personas que habitan el planeta van juntos. Entonces, digamos que hay que comenzar a pensar en las personas, y esto es también ecología, porque nosotros somos parte de la naturaleza. Cuando cuido del otro, estoy también cuidando la naturaleza. Jordi Pillem tiene un textico muy bonito que se llama GPS, Global Personal Social, y él habla de los valores para un mundo en transformación. Y dentro de esos valores para un mundo en transformación, ya que pues hay que hablar de una revolución de los valores, pues aparece lo que él llama los valores de la nueva comunidad planetaria consciente del cuidado del planeta y del ambiente. Entonces, solamente voy a resaltar algunos. Por ejemplo, hay 6 valores que fundamentan todos los demás. Por ejemplo, la gratitud fundamenta la capacidad que una persona tiene de revalorizar el mundo, de entender la biodiversidad y de reverenciar y amar la vida, la gratitud. El sentido común, por ejemplo, es el fundamento de la conciencia planetaria. Pero como dice Descartes, o decía Descartes, el problema con el sentido común es que cada persona cree que lo tiene todo, pero en el fondo es el más escaso de los sentidos. No todos tienen conciencia y viven con conciencia planetaria. Y el sentido común es la base para entender que todo está relacionado con todo y para entender que la vida es mejor con menos. Por ejemplo, la humildad. La humildad es una virtud. Cuando uno dice familia de condición humilde, está equiparando la virtud, una virtud con la pobreza, y eso es incorrecto. La humildad debe ser propia de todos, o sea, no es la idea de la actriz de televisión que dice primero muerta que sencilla, no. La palabra humildad está en conexión con la tierra, porque la palabra humildad viene de humus, y humus es la capa más fértil de la tierra. Es decir, que humilde es la persona donde pueden nacer y pueden producirse nuevas cosas, nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas innovaciones. La humildad es básica, es la base del reequilibrio. Es la que nos lleva a entender la escala apropiada de las cosas y es la que nos lleva a relocalizar, a utilizar menos comercios internacionales y a volver a los comercios locales. Como dicen hoy algunos comerciales en Colombia, colombianos, compren colombiano.
Puede que lo comprado en China sea más barato, pero es que cuando compramos lo que hacen en China, estamos colaborando con la explotación de los trabajadores de la China. Y ese es el gran mecanismo de la explotación. Entonces, comprar colombiano es fundamental. Eso es relocalizar. Y al mismo tiempo es fortalecer las economías locales. La solidaridad, por ejemplo, es la base de la participación. Es la base para entender la necesidad de entrar en redes. Y es también la base para comprender el sentido de la comunidad. La creatividad es la base para fluir y para entender la idea de aprendizaje continuo y también la resiliencia. La coherencia es la base de la autorrealización y para entender la búsqueda de sentido y para entender el pensamiento positivo. Digamos que hay unos valores que son básicos. Si hablamos de una revolución de valores, pues preguntémonos nosotros si tenemos los valores para la sociedad que queremos construir. Porque si no los tenemos, hay que comenzar a adquirirlos. Y de alguna manera, pues si pasamos de los valores que nos están acabando a unos mejores valores, pues entonces podemos restaurar el planeta. Finalmente, me quedan como dos aspectos a tener presente y es que una manera de ayudar al planeta a nivel personal, porque la ecología es personal, es decir, a veces es probable que no tengamos mucho impacto en las comunidades políticas, pero sí podemos tener impacto en nuestras comunidades locales. Y las comunidades locales pueden ejercer mucha presión sobre las comunidades nacionales. Las comunidades nacionales o una política nacional consciente de la protección del ambiente comienza a generar presión internacional. Pero todo comienza en lo local, sino que nosotros hemos empezado al revés. Nosotros esperamos que de arriba caiga la salvación y eso nunca va a pasar. La salvación viene de las bases, de las personas que comienzan a actuar con una nueva conciencia y se van uniendo para que las cosas se transformen. Nada cae de arriba, porque lo que hay arriba se acomoda. Y la comodidad hace que uno no vea la realidad. Por eso cuando ustedes dicen que los gobernantes no están cumpliendo a cabalidad sus deberes, es porque ellos están todos acomodados, los de izquierda y los de derecha. Están acomodados en discursos que en el fondo lo que hacen es ocultar la realidad de las cosas y no responden a necesidades reales de las personas. Entonces, aquí viene pues este momento y es, combinemos 8 R's. Primero, reevaluemos si lo que estamos haciendo vale la pena seguirlo haciendo y qué impactos tiene con el planeta. Atrevámonos a reimaginar cómo podríamos hacer mejor algo. Reequilibremos cargas, por eso hay que relocalizar, por eso hay que tener presente valores, ¿cierto? Relocalizar. Luego, ahora, si yo no voy a reevaluar, ni reimaginar, ni a reequilibrar, ni voy a relocalizar, entonces tenga presente 3 R's muy sencillas. A nosotros nos hablan mucho del reciclaje, pero es que el reciclaje tiene como base 2 prácticas que son fundamentales. ¿Sí? El reciclaje es la tercera opción. Las personas deben aprender a reducir. Tiempo de pandemia, pues hay que reducir gastos. ¿Sí? Pero también hay que reducir el uso de plásticos. Hay que reducir el uso de combustibles fósiles. No, la humanidad no está hecha para reducir todo ya, pero sí tiene que comenzar a hacer esa transición lo más rápido posible. Reducir. ¿Sí? Después de reducir, en aquello a que apliqué la reducción, entonces tengo que fijarme qué puedo reutilizar. Y cuando veo que hay algo que ya no puedo reutilizar, entonces vamos a reciclar. Pero la base está en reducir. De nada nos sirve reciclar si las personas no reducen en sus gastos, no reducen aquellos recursos que consumen y no reutilizan. Y luego, pues entonces hay una R que, pues de alguna manera es algo en lo que todos nos deberíamos poner y es reinventar. A muchos nos ha tocado reinventarnos durante estos tiempos de pandemia. No solamente en la manera de hacer las cosas, en la manera de vivir, sino que también hemos entendido que se puede vivir con poco y se puede vivir muy bien. Y también hemos entendido que lo más importante en la vida de una persona son sus relaciones, son sus conexiones,
son sus anclajes, es su familia, son las comunidades de amistad que tiene y mantenerlas estrictamente fortalecidas. Para terminar, pues la vida auténticamente humana, no se les olvide, requiere prácticas autotélicas. ¿Qué significa autotélicas? Que hay muchas áreas de nuestra vida que nos hacen muy felices y que no requieren ninguna inversión económica. Por ejemplo, leer. Por ejemplo, caminar por la naturaleza. ¿Sí? Esos son virtudes autotélicas que generan mucho bienestar en las personas. Uno de los problemas del mundo actual y de la mundialización de la aburrición y de la tristeza obedece a que los seres humanos dejamos de disfrutar de las pequeñas cosas. Y esas pequeñas cosas son las que comienzan a darle sentido a nuestra vida. Eso es una ecología integral. Se compone de pequeñas prácticas, pero que al ser unidas no solamente le dan sentido a nuestra vida, sino que también salvan el planeta. Les ofrezco aquí en este panel una referencia bibliográfica por si algunos quieren profundizar muchos aspectos de los que he tratado, debido a que he tomado elementos de la hipótesis Gaia, de James Lovelock, he tomado elementos de Reisman, he tomado elementos de Boff, he tomado elementos de Papa Francisco, he tomado elementos de Henry David Thoreau, de los clásicos propios de la ecología, y he hecho pues como una síntesis en torno a esto. Si alguien pues muchos de esos textos pues los podrán adquirir por los medios personales. Les agradezco mucho su atención durante esta transmisión. Si existen preguntas o aportes y es posible responderlas, pues con mucho gusto son bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu intervención. Y sí, efectivamente, durante la charla se generaron varias preguntas y por favor nos ayudas respondiéndolas. Bueno, una primera de ellas es, ¿cuál sería ese primer paso para pensar en comunidad y desvanecer el individualismo? Bueno, aquí el primer paso es la conciencia, pero con la conciencia siempre hemos tenido una dificultad y es que tomar conciencia requiere mucho tiempo. Y en el fondo, si vamos a hablar de que hay condiciones a nivel planetario que requieren atención urgente, pues significa que hay condiciones del planeta que no pueden esperar a que nosotros tomemos conciencia de si eso lo podemos hacer o no. Y por eso desde los años 70 estamos intentando tomar conciencia y no hemos podido frenar ni el cambio climático, no hemos podido frenar la deforestación, no hemos podido frenar la contaminación de las aguas. Es porque todos estamos como tomando conciencia, por la conciencia no se hace obra. Entonces, el primer paso es esto. Hágase consciente usted a nivel personal de tres cosas. Reduzca, reutilice y recicle. Comience por ahí. Segundo, hágase consciente usted a nivel personal de que usted no vive solo. Usted comparte con una comunidad humana. Pero esa comunidad humana no está sola. También está inmersa dentro de una gran comunidad biótica, los árboles, los animales, los hombres, en fin, todos. Y que todos vivimos gracias a que compartimos una casa que es común. Entonces, para poder entender el valor de la comunidad, sobre todo en este caso las comunidades locales, pues hay que comenzar a hacernos conscientes. Y cuando usted sienta que es consciente, trate de concientizar al vecino, al siguiente. Es decir, cada uno concientiza el metro cuadrado que lo rodea. Y con seguridad, pues vamos a ir integrando la comunidad en torno a ideas más ecológicas. Si seguimos esperando que la transformación venga desde arriba, eso nunca va a pasar. Pero cada uno sí puede tomar en su propia mano la tarea de cuidar un poco más el planeta. Entonces me parece que esos tres elementos son los que deberíamos tener presentes desde una perspectiva individual, porque estamos superando el individualismo. Cuando yo reduzco, estoy cuidando. Cuando yo reutilizo, estoy cuidando. Cuando reciclo, estoy cuidando. Cuando comparto esto con otras personas, pues también estoy cuidando. O sea, cuidar de sí mismo y también al mismo tiempo también cuidar del otro. Entonces, creo que estos son como los elementos básicos que uno podía tener presente. Y creo, Daniel, también que se relaciona
con otra de las preguntas que nos han hecho, que aquellas recomendaciones que usted nos podría hacer frente a los malos hábitos para evitar un deterioro ambiental y ciclos del planeta. Tienen mucho que ver con esas impresiones que usted nos da, pero no sé si adicionalmente nos quisiera compartir algo más para evitar un poco ese deterioro ambiental y los ciclos del planeta. A ver, los seres humanos tenemos malos hábitos en todos los sentidos. Tenemos malos hábitos alimenticios. Tenemos malos hábitos en el sueño. Tenemos malos hábitos en el cuidado de la salud. Tenemos malos hábitos académicos. Tenemos malos hábitos para la virtualidad. De hecho, hoy estamos aquí en un ambiente, pues esto es sincrónico, pero por ejemplo para la virtualidad se requiere desarrollo de hábitos que no tenían ni los profesores ni los estudiantes. ¿Sí? Entonces nosotros en el fondo pues digamos que tenemos hábitos buenos en las cosas, pero nunca hemos hecho el esfuerzo de generar buenos hábitos para otros. Y lo que más se opone a la realización de una persona es la falta de buenos hábitos. Entonces, aquí viene una cuestión, lo de los hábitos es importante tenerlo presente, porque tenemos que retomar los hábitos del cuidado de salud, hay que retomar los hábitos del sueño, hay que retomar los hábitos de la vida personal, pero también hay que comenzar a vincular hábitos que nos lleven a una relación adecuada con el planeta. Recuerden que el ser humano es ser en relación, no solamente con las otras personas, sino que es un entramado de relaciones que incluye también el planeta y las otras especies. Entonces, hábitos en la relación, hábitos, por ejemplo, del cuidado, que es un valor que todos deberían dar. Y el cuidado requiere como dos elementos bien importantes. Primero, para uno cuidar necesita generosidad, porque para cuidar se necesita dar algo, sea algo material o sea tiempo. Si yo voy a recoger las basuras del parque, yo me estoy invirtiendo. Y para cuidar se necesita tiempo, generosidad. Y segundo, para cuidar también se necesita benevolencia, es decir, pensar en el bien del otro, en este caso en el bien del otro. Entonces, convirtamos el cuidado, bajemos el cuidado de un valor abstracto a un hábito cotidiano. Cuido de los que están conmigo, cuido de la naturaleza en mis prácticas personales. Así usted solo sea el que lo haga, hágalo. Porque es que el bien por sí mismo, decían los latinos, es difusivo. Y si de pronto el otro nunca ve una conferencia de ecología, ni lee sobre ecología, ni está vinculado con estos aspectos, la vida que usted lleva le puede dar una idea de lo que lleva una vida sostenible. Entonces, cuiden mucho sus hábitos. Excelente, muchas gracias. También otro de nuestros participantes le quería preguntar, ¿se puede establecer una relación entre los tiempos y el cronos? A ver, el tiempo que medimos con el reloj es un tiempo estrictamente abstracto. ¿Sí? Y hay una cuestión, y es que el tiempo no es producible por medios técnicos. Nosotros no podemos producir tiempo. Lo que podemos hacer para ganar tiempo es aumentar la velocidad. Entonces, no sé si a ustedes les tocó, bueno, no sé, yo sé que aquí hay muchas personas conectadas de muchas partes, pero con seguridad muchos les tocaron las carreteras destapadas, y las carreteras que no están asfaltadas. Y el tránsito de un lugar a otro por una carretera no asfaltada, destapada, es mucho más lento, porque pues, el carro va a unos 40 kilómetros por hora. En cambio, el tránsito sobre una carretera asfaltada va sobre los 60 o los 70 kilómetros, y si la carretera es muy buena, sobre los 80. Si es muy amplia y es doble calzada, puede ir incluso hasta 100. Bueno, en Colombia la velocidad mínima es 80. Pero entonces, perdón, la velocidad máxima es 80. Entonces, aquí viene una cuestión que hace difícil las cosas. Nosotros, por la prisa de la sociedad industrial, para generar más tiempo, hemos aumentado la velocidad. Y eso en el fondo hace irreconciliable el cronos con el tiempo de la naturaleza. Por otro lado, pues desde la filosofía existe el tiempo kairótico, que es el tiempo de los acontecimientos. Y ese tiempo no está generado en un cronos. Por ejemplo, ¿cuánto dura una tusa amorosa? ¿Sí? Pudo haberse dado hace un año y la persona
la recuerda y la llora hoy como si fuera hoy mismo, ¿cierto? Eso es un tiempo de acontecimientos, pero también es un tiempo de salvación, donde las personas comienzan a tomar conciencia y a darse cuenta de muchas otras cosas. Entonces, el tiempo cronológico como medida del movimiento, donde para ahorrarlo yo necesito aumentar la velocidad, en el fondo puede ser inconciliable con el tiempo de la naturaleza. La única manera es reducir la velocidad para darle tiempo también a la naturaleza de restaurarse. Y eso pues implica, compromete la economía actual, compromete el dinero, compromete muchas cosas. Y pues aquí digamos que viene un reto muy grande para rediseñar un sistema que sea más amigable con el ambiente, a partir de la lentitud particularmente. Mm, Gracias. También, bueno, uno de nuestros participantes dice que usted nos conversó sobre la propuesta del cambio conceptual, ¿verdad? Ante eso, él pregunta, ¿cómo hacer viable una propuesta de sostenibilidad para Colombia? Además, continuando con esa pregunta, dice, teniendo en cuenta las condiciones de inequidad que le son propias muchas veces aquí en Colombia, ¿cuáles cree usted que podrían ser las acciones concretas a nivel político y social? Bueno, es una pregunta muy amplia. Las respuestas pueden ser en el momento casi infinitas. A ver, la equidad está relacionada con la distribución adecuada de los recursos. Es decir, que todas las personas tengan acceso a recursos para poder llevar a cabo sus aspiraciones. Yo prefiero hablar de justicia. En Colombia tenemos que hablar de equidad, pero también tenemos que hablar de una justicia más profunda. Y es que, por ejemplo, Adela Cortina, cuando habla de las sociedades justas, dice, bueno, ¿qué es una sociedad justa? Una sociedad justa es aquella donde se respeta un mínimo básico, que son los derechos humanos. Entonces, aquí viene como el primer elemento, y es que nosotros todavía estamos en camino de construir una sociedad justa, es decir, una sociedad donde exista un respeto por la vida, por la libertad, por la conciencia, por el derecho a la libre expresión, pero también estamos en camino de construir una sociedad que también comprenda los deberes que tienen como ciudadanos. Entonces, digamos que aquí son como varios frentes. Por una parte, pues no estamos dentro de estamos en un proceso, pero no hemos logrado construir la sociedad justa donde esos mínimos se puedan respetar. Ahora, unido a la idea de justicia, es necesario también hablar de desarrollo de las capacidades de las personas. Por eso hay que extender la cobertura educativa, para que las capacidades de las personas se informen, las personas se puedan informar, puedan aprender y puedan entrenarse en el desarrollo de sus capacidades. Pero por eso también hay que cuidar la salud de las personas, porque si una población está enferma, pues entonces, ¿qué capacidades va a poner al servicio de la construcción de la comunidad? Entonces, también hay que hablar de eso, del desarrollo de las capacidades. Tercero, hay que darle a las personas capacidad y posibilidad de opción. Hay lugares donde las personas nacen sin muchas opciones y de pronto hay algún bienaventurado que logra salir de ahí y llegar lejos. Pero la idea es que exista un punto de partida básico para todos, que el que no quiera correr no lo haga, ¿cierto? Pero que todos tengan acceso a la salud, a la buena educación, en este caso acceso a la conectividad, en fin, ya el que no quiera cuidar su salud y ya el que no quiera educarse bien, pero que existan como unos mínimos para que todos partan de desde las mismas condiciones. Y me parece que aquí es también una idea de equidad que es necesario fomentar, equidad como punto de partida, no como punto de llegada, porque es como punto de llegada puede limitar y esclavizar a gran parte de las personas. Entonces, ahora, hay que garantizar unas salidas que nosotros todavía pues estamos colgados y estamos endeudados en ese sentido. Entonces, digamos que primero nosotros tenemos que pensar eso de la idea de sociedad justa, ¿cierto? Que respeta los derechos humanos, que genera posibilidades para que las personas puedan desarrollar sus capacidades. Y tercero, aspiraciones. Todos tenemos aspiraciones.
Y hay una cuestión, yo sé que muchos me podrían sacrificar por lo que voy a decir, pero entiéndamelo de la mejor manera y lo voy a decir en un ambiente donde esta palabra se ha vuelto incuestionable y es la palabra emprendimiento. ¿Qué le cuestiono yo a las ideas de emprendimiento? Que mucha gente está traduciendo que una persona que no tiene trabajo hoy obedece a que sus brazos caídos son el fruto de su incapacidad para emprender. Y en el fondo lo que están diciendo es que la falta de empleo en un país como este es culpa de la persona que no lo ha podido conseguir, porque no es una emprendedora, ¿sí? Y lo que está haciendo es trasladarle la culpabilidad de un problema social a la persona individualmente. Pues por otro lado, claro, hay que emprender, el que pueda hacerlo genial, porque es que el que emprende genera empleo, el que emprende también genera mejor calidad de vida para las personas que van a trabajar con él. Pero también hay una condición que no obedece a eso, sino que obedece a una condición social que también es inequitativa. Bueno, ahora pues una pandemia, eso nadie lo espera, nos tocó vivir, esta sería la séptima pandemia. Desde la pandemia de los Antoninos, que se dio en el siglo I después de Cristo, hasta esta, sí, son 6 pandemias que han pasado. Nos tocó vivir como generación una pandemia y una pandemia altera todo, altera el mundo laboral, altera el mundo emocional, altera la sociedad, altera el mundo agrícola, altera todo. Y si la sacamos barata de la pandemia, pues sería un gran lujo que no se han dado sociedades anteriores, que no se dio la sociedad cuando pasó la gripe española o la gripe rusa, o cuando vino la peste negra, o cuando se dio la peste negra de 1300, o la peste negra del año 600 después de Cristo, que fue la peste de Justiniano, ni siquiera la de la viruela, que fue la de los antoninos. Entonces, digamos que estamos en un ambiente pues, que también tiene un factor, y es el factor pandemia, que va a alterar muchos procesos sociales, económicos y familiares y políticos en todos los países. Gracias, Daniel. Bueno, un comentario desde Estados Unidos, exactamente desde Los Ángeles, California, dice: qué bueno profundizar en esta temática que nos lleva a tomar conciencia que somos uno con el planeta y que solo desde el ser integral podemos salvar nuestra casa común. También otra pregunta que nos quieren compartir llega desde la Arquidiócesis de La Paz, en Bolivia, y dice: la formación profesional, la educación, tiene una base conceptual contraria muchas veces. La necesidad de llenar el bolsillo sigue una base conceptual contraria. El ecologismo, cansado con las ideologías antropocéntricas y otras, sigue base conceptual contraria. La pregunta es: ¿cómo lograr el cambio conceptual? A ver, nosotros para lograr un cambio conceptual, lo primero que hacemos es ecologizar todos los saberes. O sea, una de las tareas de la educación es ecologizar los saberes para poder generar un cambio conceptual. Si no ecologizamos los saberes, en el fondo las prácticas que derivan de muchos saberes pues van a continuar siendo contrarias o a la vida o al planeta. Ahora, muchas prácticas pues van a permanecer. Es que, por ejemplo, el mundo agrícola también es un golpe al planeta. Si usted derriba bosque para sembrar comida, estás golpeando también la naturaleza. O sea, aquí pues hay que aprender también. El asunto es que cuando ecologizamos los saberes, lo que se quiere hacer es aprender a transformar bien lo que hay que transformar y aprender a cuidar bien donde hay que cuidar y proteger. Entonces, me parece que lograr un cambio conceptual parte de estos elementos, tomarnos en serio la ecologización de los saberes, ¿sí? Porque, como decía Stiglitz, Joseph Stiglitz, la economía del futuro pasará por el sedazo de la ecología, ¿sí? Pero para que ese sedazo sea fuerte,
puede ser necesario generar un cambio conceptual a partir de la educación. Pero no es tener una cátedra de ecología en la clase, no, es ecologizar todo el conjunto de saberes con los que un niño tiene contacto desde que está en transición hasta que está en la universidad y posteriormente. Es algo que siempre hay que estar recordando, ¿cierto? Para mí es como el único elemento base. Y lo otro, pues, también generando conciencia personal, uno puede ir transformando esos elementos conceptuales. No podemos olvidar que existen sistemas económicos vigentes, incluso otros del pasado, que han sido tan perversos con la naturaleza como el vigente y que no se puede imponer. Por eso ninguno de los sistemas que han pasado, ni siquiera el vigente, pues es como predicable para pensar en una restauración de la naturaleza en el futuro. Es necesario por eso reinventar, o sea, volvernos a poner de acuerdo en cómo queremos vivir juntos y teniendo presente que ese vivir juntos depende de la relación que tengamos también con la naturaleza. También otro de nuestros amigos nos escribe diciendo, debemos redefinirnos como seres gregarios o lobos esteparios. ¿Me repites, por favor, que se me fue la onda? Claro. Dice, debemos redefinirnos como seres gregarios o lobos esteparios. A ver, hay una fortaleza del ser humano y es su capacidad de vivir en comunidad y de depender de la comunidad. Hay un antropólogo catalán, murió el año pasado, creo, Luis Duc, que habla de las estructuras de acogida. Y la primera estructura de acogida es la estructura de codescendencia. Es decir, todo ser humano que nace necesita ser cuidado durante un tiempo largo hasta que tenga las posibilidades de valerse por él mismo. Porque, digamos que en palabras de un antropólogo alemán que se llama Arnold Gehlen, pues el ser humano nace en una condición superembriónica, es decir, es un embrión grande, pero no está en capacidad de supervivencia. Necesita ser cuidado, necesita ser introducido en la vida social. Y como no tiene, en ningún momento tiene, el ser humano no tiene instintos altamente desarrollados como los tienen los animales, por eso no nace en una condición de supervivencia, todo lo tiene que aprender, es decir, todo va a venir a través del aprendizaje. Y por eso hay que vigilar bien esos aprendizajes. Entonces, el ser humano de pronto utiliza un concepto gregario, pero sí, el ser humano lo es porque para vivir necesita de una comunidad que lo soporte. Necesita de un gran compendio cultural, que es donde el ser humano es recibido y es cuidado. De hecho, las estructuras sociales se disponen para recibir nuevos seres humanos, para introducirlos en la vida social y para acompañarlos en su proceso de aprendizaje, porque nosotros todo lo hacemos por transmisión. Entonces, para mí, el ser humano es estrictamente codescendiente, es decir, necesita ser cuidado, necesita ser protegido. Y valga decir que la primera estructura de acogida del ser humano es el vientre materno. Estamos aquí porque una mujer dijo que sí. ¿Qué pasa si hubiera dicho que no? Y otro hubiera hecho caso. Entonces, vivir es fruto de eso, de un sí que alguien dio y que me acogió. Y acogerme en su cuerpo fue después acogerme en su hogar y acompañarme hasta que yo pude estar aquí haciendo lo que hago. Entonces, somos codescendientes. Nos necesitamos los unos a los otros. No nacimos para vivir solos. De hecho, si alguien se fija en la teología, se da cuenta que hay algo que se llama la idea de la soledad originaria que padece Adán en el paraíso. Adán se sentía solo, era porque no tenía un alter, ¿cierto? No tenía un alter con quien identificarse, con quien sentirse. Entonces, digamos que todos necesitamos esa experiencia. Y por eso, pues, vivimos en comunidad y por eso la solidaridad, aunque también está presente en otras especies de alguna manera, pues fue base para el proceso de humanización. Cuando empezamos a ser solidarios, comenzamos a ser más humanos. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido de gran valor todos estos compartir, estos conocimientos que tú nos has hecho.
De igual manera, a todos los que siguen esta transmisión, gracias por acompañarnos, por su compromiso con el cuidado de la casa común. Y también los invitamos a seguir conectados a las redes sociales, porque nosotros como Pastoral Social continuamente queremos traerles a ustedes información de su interés. Así que muchísimas gracias a todos, Daniel, que tengan un feliz día y continuamos celebrando con la reflexión también esta semana de la Laudato Si. Muchas gracias a la Pastoral Social por la invitación, muchas gracias a todas las personas que nos han seguido a través de todas las redes sociales, gratitud con ustedes y pues quedémonos con un mensaje sencillo. Cada uno tómese en serio el adquirir una conciencia frente a su relación con la naturaleza. Y si muchos lo van logrando, pues créanme que la comunidad pues va creciendo, no solamente en el cuidado de la naturaleza, sino en esa conexión necesaria del ser humano, ¿cierto? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz día. Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios, 2020, año de la penitencia y la reconciliación.